Bien, comencemos orando. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle su guía para todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has provisto todos estos medios para que podamos reunirnos y estar juntos, edificados en la palabra, incluso a la distancia, Señor. Te rogamos por la crisis pandémica que está viviendo todo el mundo ahora, Señor. Te rogamos por las personas enfermas. Te rogamos también por las personas ansiosas, por nosotros, Señor. Te rogamos que tú guardes nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús, Señor, como tú prometes en tu palabra. Te rogamos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté inundando toda esta iglesia, esta nación, todo el mundo, Señor. Queremos entregarte todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Queremos pedirte tu guía. Queremos rogarte que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, que tu Espíritu Santo nos esté recordando, iluminando tu palabra, y que en Cristo podamos ser transformados en esta mañana, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a entonces continuar en esta mañana el estudio que hemos estado teniendo en la epístola de Pablo a los Gálatas. Todo este tiempo hemos estado estudiando Gálatas. Y hoy día nos toca comenzar el capítulo 2. Y en ese sentido, hoy día vamos a hablar de estas 3 guías para un ministerio saludable. Y para comenzar quisiera lanzar una pregunta para que pensemos. ¿Cuál es el ministerio en el que te gustaría servir? En otras palabras, ¿cuál es la manera en la que tú quisieras servir a otros dentro de la iglesia? Tal vez algunos están llamados a enseñar la palabra a otros. Otros tal vez quieren aconsejar bíblicamente a sus hermanos y hermanas en Cristo y a otras personas. Algunos tal vez tienen el llamado misionero de ir a predicar el evangelio a otro país, a una cultura totalmente diferente a la nuestra. Tal vez otros tienen un corazón por las poblaciones desplazadas por la guerra, por ejemplo, los refugiados. Tal vez otros quieren servir ayudando a otro tipo de población desplazada por crisis socioeconómica, como por ejemplo los amigos venezolanos que nos visitan en la ciudad de La Paz. Tal vez algunos quieren servir como pastores o ancianos, pastoreando la iglesia del Señor. Algunos tal vez quieren servir utilizando el arte, utilizando la música. Por ejemplo, en este tiempo en nuestra iglesia se está formando un ministerio de teatro. Tal vez ahí quieres servir. Otros tal vez sirven o quieren servir en el área financiera, en el área de negocios, utilizando los negocios como una herramienta para edificar la iglesia, para llevar el evangelio, para glorificar a Dios. Tal vez en este tiempo de pandemia, aquellos que estudian o trabajan en áreas relacionadas a la medicina están pensando cómo pueden servir a otras personas en medio de esta crisis del coronavirus en el mundo y en nuestro país. Entonces, espero que hayas pensado ahora en cuál es el área donde estás sirviendo, donde te gustaría servir. Ahora te pregunto, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué has escogido servir o por qué quieres escoger
servir en esa área, servir de esa manera. ¿Cómo sabes que eso es lo que tienes que hacer para servir a otros y tal vez no otra cosa totalmente diferente? Hay infinidad de ministerios del Evangelio en los que nosotros podemos servir a otras personas e involucrarnos. Y estoy seguro de que muchos estamos ya involucrados en algún tipo de servicio a otras personas. Y tal vez otros están considerando transicionar a una área diferente de servicio. Otros tal vez están considerando por primera vez dónde van a servir, qué van a hacer. Entonces, ya sea que seas una persona que por primera vez está explorando el servicio, o que va a transicionar, o que ya está sirviendo hace mucho tiempo a otros en alguna área, espero que hoy seamos todos animados en ese servicio al ver estas 3 guías para un ministerio saludable. Estas 3 guías para un ministerio saludable las encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Dice así: Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Como hemos estado viendo, todas estas semanas, en la epístola de Pablo a los Gálatas, había personas que querían pervertir el Evangelio en las iglesias de Galacia. Estos eran los judaizantes. Estas personas decían que los cristianos gentiles tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de los judíos. Entonces, en ese afán de pervertir el Evangelio, los judaizantes estaban desacreditando el ministerio de Pablo. Entonces, Pablo en toda esta epístola va a hacer una defensa del Evangelio verdadero, del Evangelio de la gracia. Y en los primeros 2 capítulos, como parte de esta defensa, vamos a ver que Pablo está defendiendo su ministerio, el ministerio que él realizaba y el Evangelio que él predicaba entre los gentiles. Y en medio de esta defensa, vamos a ver la motivación y el corazón del apóstol Pablo. Porque no es una defensa así fría, no es una defensa tal vez académica, sino que vamos a ver ahí el corazón del apóstol. Y al ver el corazón del apóstol Pablo, vamos a encontrar 3 guías para nuestro propio ministerio. Y estas 3 guías, las voy a poner acá en la pantalla para que puedan ver, son las siguientes. La primera es escuchar a Dios. La segunda guía para un ministerio saludable o para un servicio saludable es escuchar a otros. Y la tercera guía que vamos a ver en esta mañana es amar a la iglesia. Entonces, comencemos con la primera guía para un ministerio saludable. Escuchar a Dios. En el capítulo 1, del versículo 11 hasta el versículo 24, Pablo relata su vida pasada, relata su conversión, relata sus primeros pasos en Cristo, sus primeros pasos en el cristianismo. Él cuenta brevemente acerca del tiempo que pasó en Arabia, acerca del tiempo que pasó en Damasco. Él nos cuenta también de la primera visita que tuvo a Jerusalén. También nos cuenta acerca del ministerio que él realizó en Siria y en Cilicia. Y en la sección que nos toca hoy, nos está contando acerca de otra visita que tuvo a Jerusalén. Y esta vez, en esta visita, él fue acompañado por Bernabé y por Tito. Y quisiera hacer un breve paréntesis, un breve comentario a todos estos
relatos en cuanto a los viajes de Pablo en esta parte de Gálatas. En todo este relato es fácil perderse en detalles cronológicos de años, cuándo ocurrió esto, cuándo no ocurrió esto, dónde fue, en tiempos exactos, en lugares exactos. Y es algo interesante, pero ahora no vamos a entrar en todos esos detalles. Son temas que tal vez se aplican a aquellas personas que tienen un interés un poco más académico al estudiar este pasaje, que está súper bien. Entonces, para aquellos que tienen tal vez un interés un poco más académico y quieren entrar a más profundidad en este pasaje, les animo a que más adelante en sus casas puedan contrastar dos porciones de la Escritura. Les animo a que puedan contrastar Hechos, los capítulos del 9 hasta el 15, y que los puedan contrastar con Gálatas, del capítulo 1 al capítulo 2. Y es más, en este contraste que van a hacer, les animo a que puedan acompañarse de un buen comentario. Por ejemplo, uno interesante en cuanto a este tema es el de William Hendrickson. Otro comentario que pueden utilizar es el de Calvino. Es interesante porque estos dos comentaristas van a llegar a conclusiones diferentes, pero es interesante ver su proceso y la manera en la que cada uno de ellos analiza esta cronología. Bien, simplemente quería hacer ese paréntesis cortito, ahora lo vamos a cerrar, porque ahora lo que nos interesa, para propósitos de este sermón, es que Pablo, al relatarnos estos viajes, estos años, etc., él, más allá de darnos una lección de historia, él está queriendo dejar en claro dos cosas ante los judaizantes que lo cuestionaban. La primera cosa que él quería dejar en claro es que el evangelio que él predicaba, él no lo había recibido de hombres, sino de Dios. Es por eso que es importante lo que él relata en cuanto a su conversión y la revelación que había recibido de Dios. La segunda cosa que Pablo quiere aclarar ante los ataques de los judaizantes es que los otros apóstoles no añadieron ni quitaron nada al evangelio que él estaba predicando. De hecho, tanto el apóstol Pablo como los apóstoles en Jerusalén estaban predicando el mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Por eso es que Pablo menciona algunos de estos detalles de sus viajes, para dejar estas cosas en claro. Y para este primer punto de este sermón, para la primera guía para un ministerio saludable que estamos viendo en esta mañana, nos interesa esta primera cosa que les había mencionado, que el evangelio que Pablo predicaba no lo había recibido de hombres, sino de Dios. Porque la primera guía que estamos viendo para un ministerio saludable es escuchar a Dios. Y el versículo 2, en ese sentido, dice, subí según revelación. El viaje que se nos relata acá en estos primeros 5 versículos del capítulo 2, el viaje a Jerusalén que hizo Pablo, acompañado de Bernabé y Tito, fue un viaje que fue impulsado por una revelación del Señor. Pablo no había ido a Jerusalén porque le dio la gana, un día se despertó con ganas de ir a Jerusalén. No, no es así. Él tampoco fue a Jerusalén a hacer turismo. O tal vez después de 14 años extrañaba a Pedro y quería visitarlo de nuevo. No. El viaje que Pablo hizo a Jerusalén con Bernabé y Tito fue según revelación. Pablo fue a Jerusalén porque el Señor le dijo que lo haga. Y esta es una idea que vemos constantemente repetida y enfatizada por Pablo en los capítulos 1 y 2 de Gálatas. El hecho de que él hacía las cosas porque Dios le decía. Él escuchaba a Dios en su ministerio. Vamos a hacer un tour fugaz de algunas de estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 dice, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, dice, sino por Jesucristo. Nuevamente, escuchando el llamado del Señor. Versículo 11 del capítulo 1 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nuevamente esta idea de haber recibido algo del Señor. Versículos 15 al 16 del capítulo 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, nuevamente ahí está la obra de Dios, desde el vientre de mi madre, y me llamó, nuevamente ahí está la obra del Señor, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, nuevamente esa revelación del Señor. Capítulo 2, versos 7 al 8.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Nuevamente es la idea de que el Señor está encomendando a Pablo y está actuando en él. Y finalmente, capítulo 2, versículo 2, que es el que estamos viendo en esta mañana, que dice, subí a Jerusalén según una revelación. Entonces, de varias maneras, Pablo está repitiendo la misma idea, que es la siguiente. Mi ministerio, es decir, el servicio que hago, es algo que el Señor me ha encomendado a hacer. Nuevamente, la idea de Pablo es mi ministerio, es decir, el servicio que hago, es algo que el Señor me ha encomendado a hacer. Y si analizamos no solo a Pablo, sino a otros siervos de Dios a lo largo de toda la Biblia, vamos a ver lo mismo, la misma característica, que todos ellos actuaban en obediencia a lo que Dios decía. La característica de un ministerio saludable, escuchar a Dios, escuchar al Señor. Incluso si vemos la vida del mismo Señor Jesucristo. Hay un pasaje que me encanta de la vida de Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 42, y les voy a leer la versión, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que dice, yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Un siervo de Dios escucha a Dios y hace lo que el Señor le pide, ni nada más ni nada menos. Así era el apóstol Pablo. ¿Qué hay acerca de nosotros? Podríamos decir que todo lo que hacemos para servir a otros, o todo aquello que estamos considerando hacer para servir a otros, ¿lo estamos haciendo en obediencia a un llamado del Señor? O tal vez lo estamos haciendo por iniciativa propia. Podemos ponerlo de otras palabras. ¿Estamos haciendo las cosas escuchando a Dios o estamos haciendo las cosas según el hombre? Y esta es una pregunta que creo que vale la pena hacernos de vez en cuando, constantemente. Porque muchas veces tendemos a hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor, sin considerar lo que el Señor nos dice en su palabra. Otras veces hacemos las cosas porque eso es lo que otros consideran que es lo que deberíamos hacer, pero nadie está considerando lo que dice el Señor en su palabra. Necesitamos escuchar al Señor. Tal vez si hubiera dependido de nosotros el buscarle un ministerio al apóstol Pablo, tal vez le hubiéramos dado el ministerio de alcanzar a los judíos. ¿Por qué? Porque esa era su área de especialidad. Él era un fariseo. Pero el Señor tenía un plan totalmente diferente para el apóstol Pablo. Los planes del Señor son muchas veces diferentes a los nuestros y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. El Señor llamó a Pablo y lo mandó a predicar a los gentiles, a los de la incircuncisión. Entonces nosotros también necesitamos estar atentos a la voz del Señor en nuestras vidas. Necesitamos estar por eso constantemente en la palabra de Dios, en la oración, para discernir lo que el Señor quiere que hagamos, para escuchar su voz en su palabra y así ser guiados por su voz hacia un ministerio saludable. Recuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, después de haber discernido ese llamado en la palabra y en oración, comencé a tomar ya algunos pasos prácticos para hacer este ministerio. Con anticipación, por ejemplo, avisé en mi oficina que iba a renunciar y que iba a dedicarme al ministerio pastoral. Comencé también de a poco a avisar a algunos amigos cercanos, a algunos familiares cercanos, la decisión que había tomado, ese cambio radical de carrera o de rumbo que había tomado en mi vida. Y había personas en mi vida que intentaban convencerme de que no me dedique al ministerio pastoral. Había algunas personas que más bien intentaban ponerme frenos, ¿no? Y me decían, ¿por qué no vuelves a tu carrera? ¿No ganarías más
en tu área de trabajo, en la carrera que has estudiado? ¿Qué beneficios te ofrece la iglesia? ¿Por qué quieres ir a servir en la iglesia? Incluso una vez alguien me dijo, una persona de la iglesia una vez me dijo hace varios años, ¿qué harías si un día la iglesia ya no puede pagarte por tu trabajo? ¿Volverías a tu carrera? Y yo le decía a esta persona, lo que haría si la iglesia no podría pagarme, trabajaría gratis. Y tal vez buscaría alguna otra forma de sustento para seguir haciendo el ministerio pastoral, porque es el llamado del Señor para mi vida. Y el Señor quiere que lo haga. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Es de suma importancia escuchar al Señor. Y es importante también entender que también necesitamos escuchar el consejo de otros cristianos maduros. El Señor también va a utilizar este consejo sabio de otros cristianos maduros, que también están en la palabra y en la oración. Y ese es el siguiente punto de este mensaje. Una segunda guía para un ministerio saludable es escuchar a otros. Y vamos a hablar acerca de escuchar el consejo de otros cristianos sabios y maduros que están en la palabra de Dios, para poder guiarnos hacia un ministerio saludable. Al ver todo lo que el apóstol Pablo dice en la primera parte de Gálatas acerca de su ministerio, nos podría dar la impresión errada de que él no consideraba a nadie. Podríamos llevarnos la idea equivocada de que Pablo era un llanero solitario que hacía lo que le daba la gana. Pero no es así. Y para darnos cuenta que no es así, quisiera que observemos nuevamente y con cuidado el versículo 2. El versículo 2 dice así: pero subí según una revelación. Hemos hablado de esa parte, escuchar a Dios. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Este versículo es clave que lo entendamos. Pablo fue a reunirse a Jerusalén, dice, con los que tenían cierta reputación. Está hablando de los apóstoles en Jerusalén. Parece que para los judaizantes la reputación era muy importante. Y para ellos, Pablo era un don nadie. Para los judaizantes, Pablo no tenía ninguna reputación. Los judaizantes mentían y decían cosas como, Pablo predica un falso evangelio. Los de reputación en Jerusalén, los apóstoles, ellos sí tienen el verdadero evangelio y ellos dicen que te circuncides y que guardes la ley. Esas eran las mentiras de los judaizantes. Pero Pablo refuta esta mentira diciendo que él fue a Jerusalén a reunirse con los de reputación. Él fue a Jerusalén a reunirse con los apóstoles. Para Pablo, y esto es importante, escuchen, para Pablo era importante estar en la misma página que los demás apóstoles. Él no era un llanero solitario. Él estaba dispuesto a escuchar a otros. Prueba de esto es esta reunión que está teniendo Pablo acá en Jerusalén con los apóstoles. Otro detalle interesante de este versículo es lo que dice, para no correr o haber corrido en vano. Si Pablo hubiera sido un soberbio, un llanero solitario, él no hubiera tenido esta preocupación de correr en vano. Él quería escuchar a los apóstoles y quería ser escuchado por ellos también, para asegurarse de que no estaba trabajando en vano, para asegurarse de que su ministerio estaba en una buena dirección, en la dirección que el Señor también le había dado. Nuevamente, él estaba dispuesto a escuchar a otros. Y la siguiente semana vamos a analizar todavía un poco más acerca de este tema, cuando nuestro pastor Pepe Rocha nos predique acerca de los siguientes versículos. Y vamos a ver acerca de este compañerismo que tenía Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Qué importante es escuchar a otros en el ministerio. Los judaizantes estaban queriendo dividir, pero Pablo y los apóstoles en Jerusalén estaban mostrando un frente unido. Tenían un mismo sentir, predicaban el mismo evangelio, estaban todos en la misma página y estaban dispuestos a trabajar juntos, a trabajar en equipo, a escucharse el uno al otro. Recuerdo que hace algunos años atrás,
me acerqué a una persona para pedirle que cambie ciertas formas en su ministerio. Yo no estaba de acuerdo con algunas formas en el servicio de esta persona, entonces yo me acerqué para animarle y para decirle que lo haga de otra manera y que no haga ciertas cosas. Cuando yo exhorté a esta persona me dijo prepotentemente: yo tengo un ministerio del Señor y voy a cumplirlo. Y me dejó así colgado, sin el chance de decirle nada más, sin el chance de poder explicarle un poco más lo que le estaba diciendo, nada, me dejó ahí. Yo tengo un ministerio del Señor y voy a cumplirlo, punto. Disfrazada de piedad, ahí estaba una actitud prepotente, donde no había una disposición de escuchar a otros cristianos que están en la palabra. Es verdad que el Señor, en su palabra, nos da un llamado que debemos obedecer. Les contaba la historia hace un momento de cómo yo discerní el llamado a mi ministerio pastoral. Y de la misma palabra también entendemos que el Señor nos ha puesto como parte de un cuerpo para trabajar en equipo, para vivir en comunidad. Y para mí, gran parte de discernir este ministerio pastoral y este llamado pastoral fue el consejo sabio de otros cristianos maduros en mi vida. Las palabras sabias de Pepe Rocha, de Pablo James y de otras personas en la iglesia, otros cristianos maduros que me fueron aconsejando durante este proceso de discernir el llamado pastoral. Fue de suma importancia. Es importante escuchar a otros. Ahora, quisiera tal vez aquí hacer otro pequeño paréntesis, aunque no es un paréntesis que no está relacionado a este tema, pero creo que es algo que es importante que aclaremos. Quisiera comentar acerca del llamado de Pablo. Cuando estamos hablando acerca del llamado de Pablo al ministerio, y cuando estamos hablando acerca de nuestro llamado al ministerio, estamos hablando de dos cosas un tanto diferentes. ¿Por qué? El llamado de Pablo fue un llamado directo de parte del Señor Jesucristo. Nuestro llamado es un tanto diferente. Nuestro llamado es una convicción que Dios pone en nuestros corazones al entender la palabra de Dios, al entender la Biblia y al discernir en reflexión, en meditación, en oración, en comunidad cristiana, discernir lo que el Señor quiere que hagamos en base a su palabra. Por eso es importante escuchar a otros. Quisiera mostrarles la siguiente cita de Martín Lutero acerca de este tema. Martín Lutero dice: Dios hoy llama a todos al ministerio de su palabra, no directamente él mismo, sino usando otros medios. Los apóstoles sí fueron llamados directamente por Cristo. Después los apóstoles llamaron a discípulos, así como Pablo llamó a Timoteo, a Tito, etc. Estos hombres llamaron a obispos, y los obispos a sus sucesores, hasta nuestros días, y así hasta el fin del tiempo. Qué importante es entonces escuchar a otros, nuestros pastores, escuchar a nuestros ancianos, escuchar a otros cristianos maduros que están en la palabra, escuchar a nuestros equipos de ministerio. El Señor va a usar este consejo sabio en la palabra de otros cristianos maduros para guiarnos también hacia un ministerio saludable, para guiarnos en cuanto a nuestro llamado. Y en ese sentido quisiera mostrarles otra cita. Es de un artículo que estaba leyendo el otro día en el internet. Era acerca de las razones por las cuales los misioneros regresaban a su país de origen. Y este artículo decía algo interesante. La razón más común por la cual los misioneros vuelven a casa, a su país de origen, no es la falta de dinero, enfermedad, terrorismo, nostalgia. Ni siquiera lo es la falta de fruto o respuesta al Evangelio. Desgraciadamente, la razón número 1 es el conflicto con otros misioneros. No es fácil escuchar a otros, pero necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa disposición de escuchar a otros, que nos dé la humildad del Señor Jesucristo, porque necesitamos mucha humildad, necesitamos agarrar nuestro ego y ponerlo
hasta el suelo para poder escuchar a otros. Necesitamos despojarnos de esas actitudes prepotentes, de esas actitudes soberbias. Y necesitamos desarrollar prácticas saludables para poder escuchar a otros. Les voy a dar un ejemplo, tan solo un ejemplo de una práctica saludable para poder escuchar a otros. Y es el ejemplo de una mujer cristiana madura de nuestra iglesia. Esta hermana me comentó el otro día que ella, cada principio de año, tiene la costumbre de tener una reunión con el pastor Pepe para hablar acerca de sus metas ministeriales de ese año. Entonces ella tiene la costumbre de cada principio de año reunirse con Pepe y ver, a ver, en qué ministerios, cómo puedo servir este año, cómo puedo enfocar mi trabajo ministerial. Esa es una actitud y una práctica saludable para poder escuchar a otros y ser guiados así a un ministerio saludable. Entonces, para caminar hacia un ministerio saludable hemos visto hasta ahora dos cosas. Hemos visto la primera, que es escuchar a Dios. La segunda hemos visto que es escuchar a otros. Y ahora vamos a ver la tercera guía hacia un ministerio saludable. Y esta tercera guía es amar a la iglesia. Y cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando acerca de la institución o del edificio. Cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando acerca de las personas. Amar a las personas es la tercera guía para un ministerio saludable. Y quisiera que leamos los versículos del 3 al 5. Y vamos a ver amar a la iglesia. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Vamos a leer hasta ahí. Cuando Pablo fue a Jerusalén para reunirse con los apóstoles, él se tuvo que enfrentar, dice, con falsos hermanos. Está hablando de los judaizantes. Y la intención de estos falsos cristianos, de estos judaizantes, era hacer que los gentiles se circunciden y que guarden la ley de los judíos. Por eso Pablo habla acerca de que estos falsos hermanos querían reducirlos a esclavitud. Y Pablo había llevado a Jerusalén, junto con él, a Tito, dice. Tito era un cristiano gentil, es decir, un cristiano que no era judío. Era un cristiano griego, no circuncidado. Entonces Pablo lo llevó a esta reunión a Jerusalén para mostrar que uno podía ser cristiano sin ser judío, que uno podía ser un verdadero creyente en Jesucristo sin haber sido circuncidado. Entonces, Pablo llevó a Tito. Pero quisiera que aquí nos hagamos algunas preguntas. Estamos viendo entonces que Pablo fue a esta reunión, que Pablo llevó a Tito para mostrarles que un cristiano podía ser cristiano sin ser circuncidado, etc. Pero, ¿por qué se esforzó tanto Pablo en esta reunión con los apóstoles en Jerusalén? ¿Por qué llevó a Tito? ¿Por qué se esforzó tanto? ¿Para qué estaba haciendo tanto trabajo? ¿No hubiera sido más fácil tal vez renunciar? ¿O tal vez no hubiera sido más fácil, dejar a los Gálatas, irse a otra región donde no estaban los judaizantes? ¿No hubiera sido más fácil tal vez hacer su propia rama del cristianismo en vez de estar en la misma página con los apóstoles? ¿Por qué Pablo se esforzaba tanto en poner las cosas en claro? Dice la segunda parte del versículo 5. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esa reunión, esa defensa del Evangelio, no era una discusión académica acerca de la teología del Evangelio. Era una defensa apasionada por amor. Era una defensa por amor a la iglesia, por amor a los hermanos y a las hermanas de las iglesias de Galacia. A Pablo le preocupaba grandemente que los judaizantes perviertan el Evangelio y reduzcan a las personas de Galacia a esclavitud. Él los amaba y no quería que ellos sean reducidos a esclavitud.
Él quería que ellos experimenten en toda su plenitud la libertad que Cristo ofrece. Esa libertad que uno experimenta al tener fe en Jesucristo y al arrepentirse de sus pecados. Al entender que Jesús ha vivido esa vida perfecta que nadie puede vivir y que siendo inocente Jesús fue castigado en la cruz, llevando la paga por los pecados, por nuestros pecados, por los pecados de los Gálatas. Y Él resucitó al tercer día victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado, y nos da vida eterna de manera gratuita, gratis, no es por obras, solo por gracia. Pablo quería que los Gálatas experimenten esa libertad y vivan esa libertad en Cristo, porque Él los amaba. Él quería que el Evangelio permanezca en sus corazones. Y aquí quisiera decirles que a veces podemos entender lo que Dios quiere que hagamos. Hemos hablado de escuchar a Dios, ¿verdad? Podemos escuchar a otros cristianos maduros en la palabra, pero aún así a veces podemos actuar de una manera desamorada y perder ese amor a las personas de perspectiva. Este año, al comenzar las reuniones de ancianos del 2020, en nuestras primeras reuniones de ancianos, lanzamos la siguiente pregunta. Hermanos, ¿amamos a la iglesia? Y conversamos acerca de esto con los ancianos. Y una de las cosas que observábamos era que a veces, en medio de la rutina, en medio del trabajo duro, en medio del ministerio, de todas las responsabilidades que implica el ministerio, a veces en medio del cansancio y en medio de tantas cosas que hay que hacer en la iglesia, en medio de todo esto, a veces es fácil perder de vista el amor a las personas y comenzar a hacer las cosas de una manera mecánica, de una manera fría. Y quiero aprovechar este espacio, hermanos y hermanas, para decirles a todos ustedes que tanto yo, como Pepe Rocha, como Pepe Franco, como Juan Cárdenas y Pablo James, los amamos, hermanos y hermanas. Los amamos un montón. Y por eso es que hemos decidido tomar la decisión difícil en este tiempo de suspender todas las actividades presenciales de la iglesia. Es por eso que, por ese amor que tenemos a ustedes, que estamos haciendo las cosas de una manera virtual y remota. Porque no queremos tomar riesgos innecesarios. Queremos cuidar de cada uno de ustedes. Queremos cuidar de sus familiares, porque los amamos. Amamos a cada uno de ustedes. Y por eso oramos por ustedes con los ancianos. Por eso predicamos la palabra. Nos preparamos para enseñarles la palabra, el Evangelio. Y al igual que el apóstol Pablo quería que el Evangelio permanezca en los Gálatas, ese es nuestro deseo como ancianos de la comunidad. Queremos que el Evangelio permanezca en los corazones y en las vidas de cada uno de ustedes. Y que todos en la iglesia podamos experimentar esa plena libertad en Cristo. Y ahora ya para ir cerrando este sermón, quisiera que brevemente veamos lo siguiente. Y vamos a recordar los 3 puntos. Escuchar a Dios, escuchar a otros, amar a la iglesia. ¿Qué pasa si escuchas a Dios, escuchas a otros, pero no amas a la iglesia? Tal vez vas a tener un ministerio con una doctrina saludable, un ministerio con una buena dirección, pero seguro vas a lastimar y vas a atropellar a la gente. ¿Qué pasa si escuchas a Dios, si amas a las personas, pero no escuchas el consejo de otros creyentes maduros? Entonces te vas a convertir en un llanero solitario, tal vez prepotente, tal vez autoritario, y vas a terminar agotado. ¿Qué pasa si es que tú escuchas a otros, amas a las personas, pero no estás considerando lo que el Señor quiere que hagas? Tal vez vas a ir de un lado a otro haciendo lo que otros quieren para ti. Y vas a vivir tal vez complaciendo a la gente en todo el tiempo, en lugar de complacer a Dios.
Y mientras no hagas lo que Dios quiere que hagas, vas a estar perdiendo tu tiempo. Hermanos y hermanas, yo puedo ver en mi propia vida esa tendencia a caer en una de estas tres cosas constantemente. Y estoy seguro que ustedes también se identifican con algunas de estas cosas. Temporadas de nuestras vidas donde a veces no estamos considerando al Señor como deberíamos. Temporadas donde no estamos escuchando el consejo sabio de otros creyentes en la palabra. O temporadas donde estamos actuando sin amor a los hermanos y hermanas de la iglesia. Creo que este pasaje a mí me animó un montón a poder reenfocar varias cosas en mi ministerio y espero que haya sido también de ánimo para cada uno de ustedes, para reenfocar sus ministerios, el servicio que hacen para otros y también para aquellos que están considerando transicionar o hacer otro servicio o servir por primera vez. Espero que estas tres guías les hayan también servido para encaminarlos hacia un ministerio y un servicio saludable. Quisiera que pasemos un momento orando. Quisiera que podamos pedirle al Señor que Él nos guíe hacia un ministerio saludable. Señor, te damos gracias por la guía en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías y nos diriges hacia un ministerio saludable. Te ruego, Padre, que tú puedas ayudarnos a escucharte a ti, buscarte en tu palabra, que nos ayudes a escuchar el consejo de otros cristianos maduros en la palabra, que nos ayudes a trabajar en equipo, considerando consejo sabio. Te ruego, Señor, que también tú puedas ayudarnos a amar a las personas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos actuado sin amor, por las veces que no te hemos escuchado, por las veces que hemos ignorado también el consejo sabio. Encamina nuestros ministerios y nuestros servicios, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.